Muy bien. Buenas tardes entonces a los que no he tenido el gusto de saludar. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a iniciar entonces, jóvenes. Creo que ya nadie más va a ingresar. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que estábamos viendo la línea de el voleibol, ¿verdad? Entonces, la primera semana habíamos visto la cancha de voleibol, sus medidas, sus áreas, etcétera. Y la semana pasada, pues vimos las normas básicas o las reglas básicas para poder practicarlo. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la historia del voleibol, es decir, de dónde surgió, en qué año, etcétera, ¿verdad? Pues vamos a iniciar con nuestra clase, ¿verdad? Entonces, básicamente, el voleibol fue creado en 1895, perdón. ¿Quién lo creó? Pues William George Morgan, ¿sí? Pues si viene alguna pregunta, alguna prueba corta o del examen, ¿en qué año se creó el voleibol? En 1895 por William George Morgan, ¿verdad? Hace bastantes años, ¿verdad? A ver, ¿hace cuántos años? ¿Quién me dice hace cuántos años se creó el voleibol? Estamos en el 2020. ¿Hace cuántos años? A ver, ¿quién me dice? ¿Hace cuántos años? Se creó en el 1895, ¿verdad? Ajá, en 1895. Y estamos en el 2020. ¿Hace cuántos? 1895. Ajá. ¿Hace 125 años? Hace 125 Años. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Hace 125 años, imagínense. Más de 100 años de que existe el voleibol. Obviamente no existe como tal, como lo conocemos ahora, ¿verdad? Sino que ha tenido sus modificaciones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, este inventor, por decirlo así, del voleibol, había tenido contactos con James Naismith, ¿sí? Que en 1891, es decir, 4 años antes, había inventado el baloncesto. Entonces él se conocieron con William George y le surgió la idea de inventar el voleibol,
¿Por qué? Porque esta persona ya había inventado previamente el baloncesto. Entonces a William George pues le surgió la idea de crear un deporte diferente. Bueno, entonces, originalmente fue una alternativa para el baloncesto, un poco más calmada, ¿verdad? Un poco menos intensa. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que en el baloncesto sí había contacto físico. ¿Sí? Si alguien ha practicado básquetbol o baloncesto, se ha dado cuenta que sí hay contacto físico, ¿verdad? Se pueden dar empujones, hay faltas, etcétera. En cambio, en el voleibol, él lo encontró como una alternativa. ¿Para qué? Para que los jóvenes tuvieran un deporte menos intenso, en el cual no existiera el contacto físico, ¿verdad? Sino únicamente jugar con el balón. Y originalmente no se llamaba voleibol, sino que se llamaba mintonete. ¿Sí? Ese era el nombre original que William George Morgan le dio al voleibol. ¿Sí? Mintonete. Como les repito, él era una alternativa para el baloncesto. No tan agresiva, no tan intensa, ¿verdad? Y pues desde el principio se pudo dar que se podía practicar, ya sea en gimnasios cerrados, en un lugar cerrado, como también en el aire libre, como actualmente se conoce. El voleibol se puede practicar en una cancha, en un gimnasio cerrado, lo que nosotros conocemos como un polideportivo, ¿verdad? O también se puede practicar al aire libre, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Bueno, ¿qué debemos de recordar entonces? El año en el que se creó, 1895. ¿Y quién lo creó? William George Morgan. ¿Y cuál era el nombre original? O sea, antes de llamarlo voleibol, se llamaba mintonete. ¿Sí? Ese era el nombre que se creía o se utilizaba al iniciar el voleibol. Veamos qué sucedió después entonces. Entonces, originalmente, pues se creó muy similar al tenis y al balonmano. Sí, era una combinación de ambos. Pero recordemos que en el tenis se utiliza una raqueta, ¿verdad? Para poder trasladar el balón o la pelota de un lugar a otro. ¿Y por qué se semejaba con el balón mano? Recuerden que el balón mano es como el fútbol, solo que en lugar de utilizar los pies, utilizamos la mano. Por eso se hizo una semejanza con el balón mano, ¿verdad? Bueno, entonces originalmente el señor Morgan creó una cancha de 7.62 metros por 15.24 metros. ¿Sí? Esas eran las medidas que inicialmente se utilizaban en el voleibol. ¿Cuáles son las actuales? ¿Quién me dice cuáles son las actuales? Creo que era 18 de largo y 9 de ancho. Muy bien, gracias, excelente. 9 de ancho y 18 de ancho. Vean acá, medía 7.62 de ancho y 15.24 de largo. Era una cancha más pequeña que la que se utiliza actualmente, ¿verdad? Entonces, originalmente esas eran las medidas utilizadas por Morgan, ¿verdad? Y la red medía de alto 1.98 metros. El número de jugadores, vean, esto es un dato muy interesante, era ilimitado, como asimismo la cantidad permitía el contacto con el balón. Es decir, que varias personas podían tocar el balón al mismo tiempo. Actualmente, solo una persona puede golpear el balón, ¿verdad? Entonces, inicialmente, el número de jugadores que podían golpear o tener contacto con el balón era limitado. Es decir, podían ser 2 al mismo tiempo, 3 exageradamente, ¿verdad? Bueno, otra norma que ha cambiado, que originalmente se utilizaba, era que al realizar un saque erróneo,
existía una segunda oportunidad. Actualmente, según vimos las normas en la clase pasada o la semana pasada, pues vimos que cuando se hace un saque erróneo, se le da un punto al equipo contrario. Antes no, antes se le daba una segunda oportunidad para que el equipo lo realizara correctamente, pero era un poco más permisivo. Bueno, entonces dice, con motivo de la conferencia de todos los entrenadores deportivos realizados en Springfield, Estados Unidos, ¿verdad? A comienzos de 1896, Morgan presentó el nuevo juego y encontró buena resonancia en sus colegas. Pues hasta en 1896, es decir, un año después de que Morgan creó el juego, se lo presentó a otros colegas y les explicó en qué consistía para ver la aceptación o el rechazo del juego, ¿verdad? Afortunadamente, pues, el juego, pues, tuvo cierta aceptación entre los entrenadores que se presentaron a esa reunión un año después, ¿verdad? En 1896. Estamos hablando de algo local, ¿verdad? Solo en Estados Unidos. En este momento de la historia todavía no se conocía en otros países, únicamente en Estados Unidos, ¿verdad? 1896. Bueno, entonces dice que esta propuesta se aprobó y el juego se denomina en inglés hasta hoy de igual manera, es decir, voleibol. Pero desde 1952 comenzó a escribirse como una única palabra, voleibol. Posteriormente las reglas sufrieron algunas modificaciones. Bueno, entonces en 1952, es decir, 56 años después, ¿verdad? Ya no eran dos palabras diferentes, sino que ya se formó la palabra voleibol, ¿verdad? Como lo conocemos actualmente. Y por lo general la mayoría lo escribe en inglés como voleibol, ¿verdad? Voleibol, ¿sí? En inglés. Pero se lee voleibol, ¿verdad? Entonces en 1952 se unifica la palabra y se le da el nombre como tal, como se conoce actualmente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? No, ¿Seguros? ninguno. Bueno, continuamos entonces. Dice, en los años siguientes se extendió a todo el mundo. ¿Sí? El primer país, después de Estados Unidos, obviamente, que conoció el voleibol fue el país de Canadá. ¿Sí? ¿En qué año? En 1900. ¿Sí? El voleibol se creó en 1895 y en 1900 llegó a Canadá, el primer país que no fuera Estados Unidos que conociera el voleibol. Es decir, 5 años después de lo que lo crearon, ¿verdad? Ya después de Canadá, pues llegó a Asia. Recuerden que los países asiáticos, estamos hablando de Japón, China, Corea, etc., ¿verdad? Entonces después de Canadá llegó a Asia. Incluso, vean este dato interesante, dice que los estadounidenses, los que formaban parte del ejército estadounidense, lo practicaban durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, que en lugar de practicar fútbol, básquetbol, los soldados de la Primera Guerra Mundial estadounidenses también practicaban el voleibol, ¿sí? Es parte de la historia, ¿verdad? Bueno, entonces ya después, en 1912, se reforma o se modifican las medidas de la cancha y se dan las medidas que conocemos actualmente. Ahora recuerden que anteriormente, cuando el señor Morgan crea el voleibol, las medidas eran más pequeñas que las que conocemos actualmente. En 1912 ya se dan
las medidas que conocemos, ¿verdad? 18 de largo y 9 metros de ancho. En ese mismo año también se fija el tamaño del balón, que hasta entonces no había sido determinado. Entonces en ese año también se determinó el tamaño del balón del voleibol. Si nos damos cuenta, el tamaño del balón del voleibol no es ni tan pequeño, pero tampoco muy grande. Si alguien ha tenido la oportunidad de tener contacto con alguno de ellos, pues vemos que es incluso más pequeño que el de fútbol, no digamos que el de básquetbol, ¿verdad? Entonces son balones algo pequeños, ¿verdad? Entonces en 1912 se determina el tamaño del balón. También en ese mismo año se limitó únicamente a 6 jugadores por equipo y se incorporó la rotación de saque. Sí, en ese año 1912, entonces fue muy importante para el voleibol porque se dan las nuevas medidas de la cancha, el tamaño del balón y se limita a 6 jugadores. Extra a eso, se adopta o se incorpora la rotación de saque. ¿Se recuerdan que habíamos visto la semana pasada que teníamos acá, ¿verdad? Esa es la parte de un equipo. Entonces, teníamos 6 jugadores, 3 defensas y 3 llamados delanteros. Esta persona que está acá en la esquina es el encargado de realizar el saque, ¿verdad? Luego de que él realizó el saque, para el siguiente saque, él se movía a esta posición, este para acá, este para acá, este para acá, y este para la esquina, y esta persona realizaría el nuevo saque. Entonces, esa regla se incorporó en 1912, ¿sí? La rotación de saque. Bueno, ¿alguna duda? Ya para el año de 1916, ya casi aproximadamente 21 años después de haber creado el voleibol, pues en Estados Unidos ya había una cantidad de 200,000 jugadores, es decir, 200,000 personas que practicaban el voleibol. Es decir, ya no solo practicaban fútbol, ya no solo básquetbol o baloncesto, sino que también empezaban a practicar el voleibol. ¿Cuántas personas? 200,000, solo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante este deporte, ¿verdad? Bueno, entonces dice en 1922 se regula el número de toques por equipo, fijados entre 3, y se limita el ataque de los zagueros. Bueno, entonces recuerden que solo podíamos tener 2 toques de balón y el tercero pasarlo a la siguiente. Esa es una norma que se toma en cuenta actualmente, ¿verdad? Pero ¿en qué año fue incorporada? En 1922. Es decir, que antes de esto, los jugadores podían tocar el balón o pasarlo varias veces, más de 3, ¿verdad? Posiblemente 5 o 6, la que ellos quisieran, ¿verdad? Estar jugando con el balón en su propia área. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, una pregunta. ¿Este Sí, tema es el de la tarea disponible? la de la línea del tiempo. Con eso tengo una duda. Con eso de línea del tiempo se refiere a que tenemos que colocar información desde que inició hasta la fecha de ahora o hacer un resumen. Sí, es literalmente una línea, ¿verdad? Usted la dibuja así, hace su línea y coloca la fecha más antigua, que sería la fecha de creación, ¿verdad? Ajá. 1895. Usted escribe qué pasó en 1895. Y un Luego se animal. va a la siguiente fecha, 1900.
llega a Canadá. Y así se va año por año. Obviamente no todos los años, ¿no? Ajá. ¿Ah? Entonces, mira, Así pues tendría que ser su... a lo que yo le entiendo, coloco la primera fecha, por decirlo así, cuando inició, ¿verdad? Coloco una pequeña identificación de qué fue de cómo fue que sucedió y cómo empezó, y una imagen, dice ahí, ¿verdad? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, creo que yo fui la que me quedé trabada, creo. Okay. Repítame, Analí, no tenga pena. Que sí le entiendo lo que me dice que al principio va la primera fecha, ¿verdad? Donde inició. ¿Ah? Una pequeña descripción de cómo fue que inició y Así es. En resumen, ¿verdad? No mucha información, sino que... y por ejemplo, Ajá. lo más importante se podría decir, ¿verdad? Así Y es. profe, viera que con esa tarea tengo un problema, que como yo estoy acá en mi trabajo, no estoy en mi casa, entonces no tengo la facilidad de poder imprimir imágenes, entonces no sé si no podré colocar imágenes. Sí, Sí, como... Bueno, oportunidad. sí, está bien. O dibujos, o... Muchísimas No hay gracias. problema si no lleva. ¿Ah? Si no hay alguien que sea un muñeco, le dibujo. Sí, está bien, no Gracias, profe. tenga pena. Esa era mi duda. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, Entonces hasta ahora... profe, ¿y hasta qué fecha hay que hacer la tarea? Hasta donde lleguemos, hasta donde llegue el documento que está en la tarea. El documento escrito que básicamente es hasta donde llegue la clase del día de hoy. Ok. Ajá. Y la fecha más antigua sería la de la creación, ¿verdad? Que es la de 1895, creo que es, ¿verdad? Ajá, esa sería la primera. Va. Y lo llegamos hasta la última fecha que está acá en el documento de la tarea del tema de hoy. Así es. Va. Ajá. Bueno, entonces continuemos. Creo que sí, esta es la última. Bueno, entonces veamos, continuemos. Dice acá que se incluye en los Juegos Olímpicos. Recuerden que los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se incluyen todos los deportes: atletismo, karate, fútbol, básquetbol, todos los deportes donde los países pueden participar y enviar sus representantes más importantes a participar, ¿verdad? Pero originalmente, en 1924, el voleibol fue presentado en los Juegos Olímpicos, pero no como una disciplina de competición, sino que únicamente como un deporte de demostración. Es decir, que los partidos que hubieron en ese año solo eran para que las personas lo pudieran ver y conocer, y todavía no era una competición. Es decir, que no se ganaba medallas ni nada por el estilo, sino que únicamente fue una competición, una demostración, perdón. ¿Sí? Bueno. Entonces fue hasta el año de 1930 cuando ya se consideró un juego de entretenimiento, es decir, ya había una competición. Sin embargo, eran pocos los encuentros internacionales, es decir, que la mayoría de juegos eran locales en los países, ¿verdad? No se competía a nivel internacional, como ya se daba en el Mundial de Fútbol, por ejemplo, ¿sí? En cambio, el voleibol, pues, costó más que resurgiera, o que surgiera, mejor dicho, y se dieran las competiciones internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, en 1933 se organizó el primer campeonato en la Unión Soviética. La Unión Soviética, pues, es lo que actualmente se conoce como Rusia, ¿verdad? Entonces ahí se dio el primer campeonato, en el cual participaron más de 400,000 personas.
una cantidad muy importante, ¿verdad? Es prácticamente un evento deportivo muy similar a un mundial de fútbol. Recuerden que en los mundiales de fútbol se concentra demasiada gente, ¿verdad? Entonces en 1933 la Unión Soviética se realiza el primer campeonato. Y en 1947 se funda en París la Federación Internacional de Voleibol. Es como la FIFA del fútbol, ¿verdad? La Federación Internacional de Fútbol. También existe una Federación Internacional del Voleibol. ¿Y en qué año lo crearon? Pues en 1947. Sí, se crea la Federación Internacional de Voleibol, ¿verdad? Que es la encargada hasta el día de hoy de realizar las normas, en los campeonatos mundiales, la participación en los Juegos Olímpicos y demás. Entonces, ya en 1964 ya se considera oficialmente como un deporte olímpico. Ya fue parte como el fútbol, como el voleibol, como el atletismo, como el levantamiento de pesas, etcétera, hasta en 1964. Ya un poco más actual, ¿verdad? Hasta ese entonces ya se consideró un deporte olímpico, es decir, ya existía una competición entre los equipos. Y recordemos que también existe la modalidad de voleibol de playa. Como la misma palabra lo dice, pues obviamente se practica en una playa, ¿verdad? ¿Cuándo surgió el voleibol de playa? Pues acá vemos que fue en 1986. Un poco más reciente, ¿verdad? Imagínense cuántos años después se crea el voleibol de playa, ¿verdad? Que actualmente es muy popular, ¿verdad? Y ese voleibol de playa ya es parte de los Juegos Olímpicos, ¿sí? ¿En qué año se incorporó a los Juegos Olímpicos? En 1996. Es decir, el voleibol de playa ya es parte de los Juegos Olímpicos. Ya es una disciplina de competición, el cual amerita medallas, ¿verdad? Entonces, esta sería la última fecha que ustedes pueden incluir en su línea del tiempo, 1996. ¿Qué pasó en esta fecha? Se incorporó a los Juegos Olímpicos el voleibol de playa, que es una variante del voleibol oficial que nosotros conocemos, ¿verdad? Profe, o sea que es una definición así como la que usted dio ahorita. Así es, corta. Ah, lo más mínimo. 1996. ¿Qué manda? Lo más mínimo, le digo, o sea, así que dice la fecha y dice qué es lo que sucedió y ahí queda. Exacto. Esa es una línea del tiempo. Solo describir qué sucedió en ese año. Así es simple. Ahora que me explicó, si no yo le coloco ahí todo el Google. Un párrafo por cada fecha. No solo es un par de palabras. ¿Qué pasó en ese año? Y suficiente con eso. Ajá. Bueno, entonces sería la última fecha, como les digo. Imagínense 1996, 101 años después de que se creó el voleibol, porque el voleibol se creó en 1895 y en 1996 se incorpora el voleibol de playa. ¿Sí? Obviamente en su línea del tiempo no van a poner los 100 años uno en uno, ¿verdad? Porque aquí nos fuimos saltando varios años que no tienen relevancia, ¿verdad? Sino que son años que pasaron desapercibidos, ¿verdad? No hubo mayor cosa. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Sí. Una pregunta. Para ir con... ¿Esto no se puede hacer en un documento de Word? Sí se puede. La situación es que como la hoja es muy pequeña y obviamente va a tener varias fechas,
le va a quedar en Word y está bien organizada, sí pudiera también en Word. Ah, y Profe. ahí sería hasta más fácil, profe, porque le podríamos colocar imágenes. Ajá, sin necesidad de imprimirla, de verdad, solo Ajá. copiarlas. Yo siento, Una- profe, que sería más fácil porque, por ejemplo, yo tampoco tengo que imprimir y por la situación casi no salgo. Sí, para salir se le complica un poco ahora para ir a imprimir. Exacto. Sí puede ser en digital entonces, a los que deseen realizarla en digital en Word, podría Ya, ser profe, también. muchas gracias. Sí, no tengan pena, gracias Gladys por la pregunta, ayudó a varios por acá. De nada, profe. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Bueno, antes de concluir les digo también que las líneas de tiempo pueden ser horizontales como también pueden ser verticales, ¿verdad? Arriba iría la fecha más antigua y hasta abajo iría la más reciente. Pueden ser horizontales y verticales. ¿Sí? Bueno, Va. ¿alguien más? ¿No? Bueno, Profe, entonces, somos bien poquitos, ¿verdad? ¿O solo nosotros nos conectamos? solo ustedes se conectan porque los demás no quieren. Como es física, es más, solo hago la tarea y ya. Oh, Bueno, entonces, gracias por hablar, jóvenes. Cualquier cosa, pues ahí está el grupo también, ¿verdad? Pueden consultar o me escriben en privado. Entonces, gusto saludarlos, va, jóvenes. Nos profe, vemos muchísimas gracias. la próxima semana. Pasen feliz noche. Échenle ganas, hagan sus Igualmente, tareas. profe. Nos vemos. Se cuidan mucho. Feliz noche, Adiós, profe. profe. Feliz Igualmente. noche. Adiós, profe. Gracias, Juan. Adiós. Adiós.